Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean al noticiero de las 7 de la mañana. Yo soy Diana Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre la diversidad metabólica microbiana. Específicamente estaremos enfocándonos en las bacterias oxidantes del hidrógeno y para ello tenemos de invitada a la biotecnóloga Guadalupe Reyes. Hola, muy buenos días a todos. Hoy, como acaba de mencionar mi compañera Diana, vamos a tratar el tema de bacterias oxidantes de hidrógeno. Primero que nada, antes de saber algunas aplicaciones de las mismas, vamos a especificar y vamos a profundizar mucho este tema. Primero que nada, les voy a hablar qué es y qué son este tipo de bacterias, las cuales van a ser capaces de crecer con hidrógeno como el único donador de electrones y oxígeno como aceptor de electrones. Principalmente eso es lo que van a realizar este tipo de bacterias. Ahora veremos algunos ejemplos, pero antes de ello tenemos que especificar el género de este tipo de bacterias. Entre ellos está el Ralstonia y el Alcaligenes. Algunos ejemplos de estos géneros están el Ralstonia eutopa, el cual va a ser un quimiolitrófo oxidador de hidrógeno. Es una de las bacterias más conocidas de este tipo de géneros. También tenemos el Hydrogenobacter, la cual va a ser una única bacteria quimiolitrófa estricta, oxidante de hidrógeno. Es Hydronebacter, que es un bacilo alargado principalmente y es inmóvil y va a ser de gram negativa. También tenemos otro ejemplo que es el Pseudomonas, el cual es el género de bacilos de igual manera. Es gram negativo, oxidasa positiva también. Son aeróbicos estrictos, aunque en algunos casos pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones. Estos son los tres principales ejemplos de estos tipos de bacterias oxidantes de hidrógeno de los géneros antes mencionados. Ahora veremos la fuente de energía que utilizan las bacterias oxidantes de hidrógeno. Estos microorganismos son quimiolitrófos facultativos, como lo hemos estado viendo. ¿Esto qué quiere decir? Que además de oxidar compuestos inorgánicos, también pueden crecer usando compuestos orgánicos como fuente de energía. Este cambio en su metabolismo se debe a la cantidad de compuestos orgánicos del hidrógeno utilizado en su hábitat, dependiendo del tipo de bacteria del cual estemos hablando. Pero también algunas bacterias de hidrógeno pueden crecer sobre monóxido de carbono como su fuente de energía, encontrando los electrones resultantes de oxidación de monóxido de carbono hasta en dióxido de carbono en la cadena de transporte de electrones empleada en la génesis de ATP. Ahora, continuando con este tema, hablaremos sobre la fuente de carbono de las bacterias oxidantes del hidrógeno. En esta parte, la fuente de carbono es el CO2, ya que es un elemento inorgánico y tiene que utilizar una fuente alternativa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean al noticiero de las 7 de la mañana. Yo soy Diana Martínez y el día de hoy estaremos hablando sobre la diversidad metabólica microbiana. Específicamente estaremos enfocándonos en las bacterias oxidantes del hidrógeno y para ello tenemos de invitada a la biotecnóloga Guadalupe Reyes. Ahora les voy a presentar qué rutas implicadas en la utilización de la fuente de energía, tanto en la fuente de carbono. Pues como hemos mencionado, este tipo de bacterias oxidan el monóxido de carbono y se denominan carboxilotróficas. Crecen autotróficamente utilizando las reacciones del ciclo de Kelvin principalmente para fijar el monóxido de carbono generado por oxidación del monóxido de carbono. La enzima implicada en esta reacción es la deshidrogenasa de monóxido de carbono, que es una proteína que contiene molibdeno. El molibdeno en la enzima está enlazada a un cofactor con varios anillos o perinas, de una manera similar
a como lo hace el nitrato de reductasa. Las condiciones específicas de este tipo de bacterias es que la mayoría de ellas crecen mejor en condiciones de microaerofilia cuando lo hacen quimiolitróficamente sobre el hidrógeno, ya que son hidrogenasas que son enzimas sensibles al oxígeno. Típicamente los niveles de oxígeno lo soportan el crecimiento que está entre el rango del 5 y el 10%. Pero también el níquel debe de estar presente, ya que virtualmente todas las hidrogenasas lo contienen como coactor. Algunas bacterias del hidrógeno también pueden fijar el nitrógeno y cuando lo hacen son muy sensibles al oxígeno. Entre el pH y la temperatura, pues va a depender de cada tipo de bacteria y el ambiente en el cual esté cada tipo de bacteria. Como acaba de comentar la biotecnóloga Guadalupe, hay ciertas condiciones para estas bacterias y entre ellas también un punto importante es su hábitat. En esta sección tenemos que no se encuentran expuestas al oxígeno, viven en microaerobiosis, que son concentraciones muy bajas del oxígeno, ya que la hidrogenasa es sensible al oxígeno porque contiene níquel. Entonces, estas también se pueden aislar del suelo tomando del sustrato sales, minerales, trazos de hierro y níquel, que posteriormente se colocan en un frasco cerrado y se añade CO2 e hidrógeno. Continuamos con los ciclos biogeoquímicos. La parte de los ciclos biogeoquímicos de estas bacterias oxidantes pues abarcan varios ciclos y entre ellos está el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, ciclo del oxígeno, ciclo del agua y ciclo del azufre. ¿Esto por qué? Recordemos que el hidrógeno es uno de los elementos más utilizados y más presentes en el medio ambiente. Esto quiere decir que puede unir o reaccionar con muchos de los elementos presentes en el medio y es por ello que sus ciclos biogeoquímicos son muchos o en su gran mayoría pues son los que conocemos. Y bueno, para concluir la parte de esta sección de las bacterias oxidantes del hidrógeno, tenemos la importancia y la aplicación de las mismas. Entonces, ya habíamos quedado que el hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en el medio ambiente y por ello es partícipe de la acidez de los medios. Esto genera lluvia ácida y al caer al suelo pues genera acidez en ese lugar. Ahora, esa es también una de sus aplicaciones. La siguiente puede ser que nosotros dependemos de la tierra y del suelo. En esta parte se encuentra la alimentación, ya que es básica porque de ahí obtenemos nutrientes, vegetales, frutas, entre otros. Y su aplicación es que ayudan a transformar y a quitar el hidrógeno para poder utilizarlo y que el suelo tenga un pH más equilibrado. Entonces, teniendo ya todos estos puntos sobre las bacterias oxidantes del hidrógeno, quedaría como concluido el noticiero del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y los esperamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana. Gracias.